Romanos, el capítulo 5, verso 1. Gloria al Señor, aleluya. Vive Cristo para siempre. Romanos capítulo 5, verso 1. Alabanzas al Señor. Dice la palabra de Dios: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, muchas gracias por tu infinito amor y tu misericordia, por concedernos una vez más la oportunidad de poder estar en tu casa, en tu presencia, adorándote, dándote gloria y recibiendo tu bendición. Ministranos a través de tu palabra, que tu palabra, Señor, cumpla el propósito para el cual tú le envías en esta hora, que seamos fortalecidos, renovados, edificados, sanados, bendecidos a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, gloria al Señor. Siéntese, hermano, por favor. Vive Cristo para siempre, aleluya. Quiero compartir la palabra y vamos a hacerlo bajo el título La justificación. Vamos a hablar sobre este punto doctrinal. Vamos a hablar sobre la justificación. El diccionario describe la palabra justificación de la siguiente manera. La justificación es el acto por medio del cual Dios, basado en el sacrificio de Cristo al morir en la cruz, declara al pecador absuelto de pecado, libre de su pena y restaurado como justo. La justificación se define como el acto por medio del cual Dios, basado en el sacrificio de Cristo al morir en la cruz, declara al pecador absuelto, lo declara libre de su pecado, libre de su pena y restaurado como justo delante de Dios. O sea que por la justificación, el creyente, aún siendo pecador, porque aunque hemos sido justificados, seguimos siendo pecadores, pero pecadores arrepentidos. Alabado sea el Señor. Así que por la justificación, el creyente, aún siendo pecador arrepentido, es perdonado y aceptado por Dios tal como si fuera justo. Bendito sea el Señor. Pudiéramos preguntarnos por qué el ser humano necesita ser justificado. En Romanos el capítulo 3, del verso 10, Romanos capítulo 3, verso 10. A ver, verso 9, dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos, oiga esto, todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, por eso el ser humano necesita ser justificado, porque delante de Dios todo ser humano estaba y está bajo la servidumbre del pecado. En San Juan 8:34 dice que dice que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Entonces, mire que el hombre sin Cristo está bajo la servidumbre del pecado, es
es un siervo del pecado. El pecado controla su vida, gobierna su vida. Alabado sea el Señor. La Biblia también nos enseña que todos en su estado natural son pecadores. Por naturaleza todo ser humano es pecador y por eso el hombre necesita ser justificado. Así una persona no haga mal, así no haya mentido, así no haya cometido ni el más mínimo de todos los pecados, el ser humano sigue siendo por naturaleza, sigue siendo pecador y por eso necesita ser justificados. Además de eso, como por naturaleza somos pecadores, la naturaleza del hombre es inclinada, es incitada continuamente al mal, al pecado, a la maldad. Por naturaleza, nuestra carne tira ala hacia abajo, tira a las cosas del mundo. Por naturaleza a nuestra carne le gusta lo malo, le gusta la maldad, le gusta el pecado. Por naturaleza a nuestra carne le gusta ir en contra de las leyes de Dios. O sea, a la naturaleza humana el pecado la atrae. A la naturaleza humana el pecado le gusta. O sea, usted y yo por eso batallamos, porque no es fácil luchar contra nuestra propia naturaleza. No es fácil. A esta naturaleza lo que no le es fácil es hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios nos cuesta. Rendirnos a hacer lo que a Dios le agrada, hermano, eso es una batalla para nosotros. Y luchamos y batallamos todos los días y le pedimos al Señor que tenga misericordia y nos ayude, porque nos cuesta hacer la voluntad de Dios. Pero hacer el mal, eso es facilito. O sea, nuestra naturaleza no está dispuesta a hacer el bien, y someterla a hacer el bien, eso es costoso. Pero a la carne hacer el mal, eso no cuesta nada, eso es facilito. ¿Por qué? Porque la naturaleza de esa naturaleza pecaminosa que está en nosotros, nos incita a hacer el mal. O sea, nos empuja, nos da el empujoncito, no hay que hacerle mucha fuerza a nuestra naturaleza caída para pecar. No hay que hacerle mucha fuerza. Mire, por eso Romanos, el capítulo 7, es un pasaje muy conocido por todos nosotros. Verso 14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. O sea, hablando de nuestra naturaleza pecaminosa. Y dice Pablo: y yo sé que en mí, esto es, o sea, en mi carne, en mi naturaleza pecaminosa, no mora el bien. O sea, nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza nos va a acompañar hasta el día de nuestra muerte. Así el Señor nos use, así el Señor nos bendiga, así sintamos el poder de Dios, esa naturaleza la vamos a sentir también. Ella va a estar ahí. Entonces Pablo dice: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces hay una batalla en nosotros, porque tenemos una naturaleza que está dispuesta a pecar a cualquier hora. Ella misma nos incita y nos impulsa y nos empuja a hacer lo malo.
Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Por eso el ser humano necesita ser justificado, porque su naturaleza está inclinada a hacer el mal, está inclinada a hacer lo malo. Y con base a eso, Dios dice en su palabra que no hay ningún justo, no hay ningún justo, porque por naturaleza la inclinación del ser humano es al mal, es al mal, es hacer todo lo que va en contra de la voluntad de Dios. Y mire que la Biblia dice que el más justo, su justicia, Isaías la compara como un trapo de inmundicia. O sea, la persona que en el mundo diga: a mí apártenme de los demás, porque yo soy muy correcto, muy honesto, muy íntegro, muy limpio, no he pecado, no he hecho lo malo, delante de Dios, y le dice a Dios: Dios, esta es mi justicia. ¿Sabe cómo mira Dios la justicia de esa persona que en toda la historia de su vida no ha dicho una sola mentirita blanca? Dice Dios: yo soy justo. Le dice Dios: está bien, pero tu justicia delante de mí es comparada como un trapo de inmundicia. O sea, definitivamente no se escapa ninguno. Por eso dice: no hay justo ni siquiera uno. Entonces el resultado delante de Dios, al ver que no hay ninguno justo, es que todos son culpables. Y por eso dice Romanos 3:23 que la paga del pecado es la muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, el hombre sin la justificación de Cristo, el hombre está condenado. Por bueno que sea, está perdido. Por ser una persona que bueno, que no haya hecho mal, que eso es imposible, delante de Dios está perdido. O sea que la persona necesita ser justificado. Ahora, ¿cómo se satisfizo? ¿Cómo se hizo posible, aleluya, que esa ira de Dios sobre el hombre por causa de su pecado fuera aplacada? Precisamente la muerte de Cristo en la cruz satisfizo la ira de Dios, porque por causa del pecado del hombre, el derecho de Dios era castigar al hombre, era condenar al hombre. Ya Dios lo había declarado pecador, pero el único que pudo satisfacer la justa ira de Dios hacia el hombre por causa de su pecado fue Cristo con su muerte en la cruz. Y por eso dice el verso que leíamos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué se hizo posible esa justificación? Porque el Señor nunca pecó. Amén. Cristo nunca pecó, nunca se hizo pecador, pero la Biblia dice que Dios cargó en él. Dios cargó en él los pecados de la humanidad. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Entonces mire que Dios el Padre hizo de Cristo su objeto de juicio cuando él murió en la cruz. Cristo con su muerte en la cruz se convirtió en esa ofrenda a Dios por los pecados de la humanidad. Por eso cuando él muere en la cruz dice: consumado es. Y Dios aceptó la ofrenda. La muerte de Cristo, Dios la aceptó como esa ofrenda. Alabado sea el Señor, que se había pagado por causa del pecado del hombre. Por eso cuando Juan el Bautista ve a Jesús, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue la muerte de Cristo lo que satisfizo, lo que dejó
agradado, contento a Dios, alabado sea el nombre del Señor, para pagar por los pecados de la humanidad. Mire lo que dice Isaías, aleluya, Isaías capítulo 53. Qué bueno es el Señor. Isaías 53:10 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, vienen los resultados: verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Dice que Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cristo sufrió por usted y por mí. El castigo, dice la Biblia, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Lo que hizo posible que usted y yo seamos justificados delante de Dios fue la muerte de Cristo en la cruz. Bendito sea el Señor. Él tomó mis pecados, tomó sus pecados y los cargó sobre él en la cruz. Él pagó por sus pecados. Él pagó por mis pecados. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Entonces, mire que al sufrir Cristo el castigo, alabado sea el Señor, Él hizo posible que Dios perdonara con su justicia al pecador. Bendito sea Dios. Isaías 53:5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Aleluya. El castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo que le correspondía a usted, que me correspondía a mí, fue descargado sobre Cristo en la cruz. Romanos capítulo 3, verso 24 al verso 26. Aleluya. Dice: siendo justificados gratuitamente. Aleluya. Esto es maravilloso. Romanos 3:24. Mire lo que dice: que usted y yo hemos sido justificados, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia todos, aleluya, por su paciencia los pecados pasados. Verso 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces fue la muerte de Cristo lo que satisfizo a Dios, lo que dejó agradado a Dios. Fue la ofrenda de Cristo con su vida que dejó o hizo posible que Dios aceptara, aleluya, la justificación del hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mire que la justificación se recibe por la fe en Jesucristo. Por eso Romanos dice que justificados pues por la fe, justificados por la fe. Bendito sea el Señor. Gálatas capítulo 3, aleluya. Vive Cristo para siempre. A su nombre sea la gloria. Gálatas capítulo 3, verso 6 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe,
estos son hijos de Abraham. Aleluya. Y dice el verso 8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Verso 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, mire que la justificación se recibe por fe. Usted y yo hemos sido justificados por el sacrificio de Cristo en la cruz. Y por último, miremos los resultados de la justificación. No solo el Señor con su muerte hizo que seamos justificados delante del Padre y que el Padre ya no nos mire como pecadores, sino como personas que han sido justificadas. Pero además de eso hay unos resultados muy hermosos. El verso 1 del capítulo 5 de Romanos dice: justificados pues por la fe, dice que tenemos paz para con Dios. Bendito sea el Señor. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Mire que Dios le había declarado la guerra a todo ser humano por causa de su pecado. El hombre estaba en guerra, estaba en enemistad con Dios. El verso 10 del capítulo 5 dice: porque si siendo enemigos, usted y yo éramos enemigos de Dios. Así nos miraba Dios cuando no conocíamos a Cristo. Dios no nos miraba como amigos, Dios nos miraba como enemigos. Y de verdad, cuando usted y yo no conocíamos al Señor, éramos enemigos de Dios. No queríamos saber nada de Dios, no queríamos que nos hablaran de Dios. Todo lo que tenía que ver con Dios nos chocaba, ¿sí o no? Porque éramos enemigos y a uno pues le choca lo del enemigo. Y éramos enemigos de Dios y nos chocaba todo lo que tenía que ver con Dios. No nos gustaba. Alabado sea el nombre maravilloso de Cristo. Y Dios nos miraba como sus enemigos también por causa del pecado. Bendito sea Dios. Romanos 1:8 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces nosotros nos oponíamos abiertamente a las cosas de Dios y la ira de Dios estaba sobre nosotros y Dios nos miraba como sus enemigos. Bendito sea el Señor, por causa del pecado. Entonces mire que el primer resultado que nos menciona este texto, el primer resultado de la justificación, es que la guerra del pecador con Dios termina. Cuando la persona acepta el sacrificio de Cristo en la cruz y lo acepta por la fe en su corazón, se termina esa enemistad. Se termina esa guerra que el hombre tiene que Dios tiene con el pecador. Bendito sea el Señor. Mira el verso. Leamos nuevamente el verso 10 del capítulo 5 y verso 11. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, tremendo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. O sea, la muerte de Cristo en la cruz nos reconcilió con Dios. Ahora no somos enemigos de Dios, ahora somos amigos de Dios. Ahora ya Dios no lo mira a usted como su enemigo, Dios lo mira como su amigo.
¿Cuántos somos amigos de Dios? Y somos amigos de Dios no porque lo decimos, somos amigos de Dios porque nos hemos reconciliado con Dios. Y estamos reconciliados con Dios porque Cristo murió en la cruz por nosotros. Alabado sea el Señor. Por eso dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ahora somos amigos de Dios. Ahora usted puede acercarse con libertad a la presencia de Dios. Ahora acérquese con libertad que la espada encendida que había quedado en el huerto cuando Adán y Eva fueron sacados del huerto y quedaron espadas encendidas para que no pudieran entrar al huerto, no pudieran entrar, por decir así, directamente otra vez a la presencia de Dios. Ya esas espadas no están. Ahora usted y yo podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque esas espadas encendidas se incrustaron en Cristo cuando Él murió en la cruz. Ahora el camino está abierto, ahora el paso está libre para que usted y yo podamos acercarnos al trono de la gracia con libertad, con confianza, porque ahora somos amigos de Dios. Colosenses capítulo 1, gloria al Señor, aleluya. Colosenses capítulo 1, verso 21 y verso 22. Dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Cómo fue esa reconciliación? Dice: en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. O sea que la muerte de Cristo en la cruz hizo posible que usted y yo ahora nos presentemos delante de Dios, y ya Dios no nos mira como esos perdidos pecadores. Ahora dice que Dios nos mira como santos y nos mira como personas sin manchas e irreprensibles delante de Él. O sea, el sacrificio de Cristo fue un sacrificio perfecto. Por eso usted y yo no debemos tener miedo, y no debe de haber inseguridad en nosotros. Sus pecados y mis pecados fueron perdonados con el sacrificio de Cristo en la cruz. Alabado sea el Señor. Y ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Pero no solo tenemos el resultado de estar en paz con Dios. El verso 2 nos habla de otro resultado, Romanos 5:2. Por quien también tenemos entrada por la fe. Aleluya. Entonces, no solamente tenemos paz para con Dios, otro resultado de la justificación es que tenemos entrada a la presencia de Dios. Aleluya. Usted sabe que en el altar, en el tabernáculo judío, ese tabernáculo se componía de 3 partes. Estaba el atrio, que era hasta donde podía llegar el pecador con su ofrenda. Hasta ahí llegaba. Luego estaba el lugar santo, que era el lugar donde entraba el sacerdote. Y luego del lugar santo estaba el lugar santísimo, que era el lugar donde entraba el sumo sacerdote. Y lo hacía no todos los días, lo hacía una vez al año para ofrecer el sacrificio de la expiación por el pecado de todo el pueblo. Una vez al año. O sea, entonces el ciudadano común llegaba hasta el atrio, el sacerdote llegaba hasta el lugar santo, pero el sumo sacerdote una vez al año entraba al lugar santísimo. La cortina
que dividía el lugar santísimo fue rasgada el día que Cristo murió en la cruz. Cuando Jesús muere en la cruz, dice que la cortina se rasgó, pero ahí hay un detalle muy importante. Dice que se rasgó de arriba a abajo, no de abajo hacia arriba. No fue obra del ser humano, los méritos del hombre, lo que hizo posible que hoy usted y yo podamos entrar a la presencia de Dios. Se rasgó de arriba hacia abajo, hablando que fue el sacrificio perfecto del Hijo de Dios el que hizo posible que esa cortina se rasgara y el paso quedara abierto para que usted y yo no solo entremos al atrio, podemos entrar al lugar santo y también podemos entrar al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo nos ha convertido también en sacerdotes y podemos entrar a la presencia de Dios y podemos ministrar en la presencia de Dios. Entonces mire que la muerte de Cristo, la justificación, otro de sus resultados es que podemos tener entrada a la presencia de Dios. Usted y yo hoy podemos entrar con libertad a la presencia de Dios, adorar a Dios y bendecir a Dios. Otro resultado de la justificación es la estabilidad. Aleluya. Mire, el mismo verso 2 de Romanos 5 dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Aleluya. Nos habla de estabilidad y esa estabilidad nos habla de seguridad. O sea, en el Señor estamos seguros. Usted no debe dudar de su salvación, hermano. Usted no debe dudar que el sacrificio de Cristo en la cruz perdonó todos sus pecados, que Dios lo mira como una persona que ha sido justificada y una persona que es hijo de Dios y su nombre está escrito en los cielos. O sea, yo tengo que estar seguro de mi salvación. Yo tengo que estar seguro del sacrificio de Cristo en la cruz y que su sangre preciosa sigue teniendo poder para limpiarme de mis pecados. O sea, no solamente me limpió de mis pecados el día que me convertí, la sangre de Cristo sigue teniendo poder para limpiar todos mis pecados. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Aleluya. Entonces, si yo he pecado, le he fallado a Dios de tantas maneras que lo podemos hacer, pensamientos, palabras, ¿qué debo de hacer para que Él me perdone? Pues confesar mi pecado. Y si tenemos Santa Cena y ese día le he fallado a Dios, hoy yo le fallé a Dios, no tomo Santa Cena porque yo pequé. No, hay que confesar el pecado, pedirle perdón al Señor y participar. Cuando a usted se le ensucia su vestido, su traje, usted lo bota. No, usted lo lava para que esté limpio. Lo que hace posible que su pecado y mi pecado sea perdonado es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Bueno, el apóstol dice que hay pecados de muerte por los cuales dice él, ya hay que darle un tratamiento especial. Pero estamos hablando de todas esas cosas que a diario hacemos, fallamos en pensamiento, en tantas cosas. Mi deber y mi confianza es que la sangre de Cristo tiene poder para limpiarme de mis pecados. Y termino, mire otro beneficio. Está en el mismo verso 2. En Él estamos firmes, dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Otro resultado de la justificación es la esperanza de la gloria de Dios. Y usted y yo aquí vemos la gloria de Dios. Pero ¿dónde vamos a ver la gloria de Dios en su plenitud?
en el cielo. Entonces, la esperanza que tenemos usted y yo es estar un día en el reino de los cielos. Y el saber que voy a estar un día en el reino de los cielos es resultado de la justificación que he recibido por el sacrificio de Cristo en la cruz. La muerte de Cristo en la cruz hace posible que mi nombre esté anotado en el cielo, que yo sea un ciudadano del cielo y que un día el Señor venga a llevarme a mi patria celestial. Usted y yo aquí estamos de paso, somos peregrinos y extranjeros. Jesús dijo que el mundo no nos quiere ni nos va a querer, ni vamos a poder encajar en este sistema pecaminoso del mundo, porque no somos del mundo. Su patria y mi patria está en el reino de los cielos, y un día vamos a estar allá. Un día vamos a estar allá, y qué glorioso será ese momento, saber que un día estaremos con nuestro bendito Salvador, con nuestro amado Cristo que murió por usted y por mí en la cruz para darnos justificación. Hermanos, su nombre está escrito en el libro de la vida. Jesús le dijo a sus discípulos: no os gocéis de los resultados que aquí tengan. No se gocen por echar fuera demonios. No se gocen, o sea, todo eso da gozo. Pero el Señor le dice a los discípulos: el mayor gozo de un misionero, el mayor gozo de un líder, el mayor gozo de un cristiano, no es las cosas que aquí pueda conseguir en todos los sentidos. El mayor gozo, le dijo el Señor, no es que los demonios se le sujeten en mi nombre. El mayor gozo, lo que debe a ustedes inspirarlos, es saber que su nombre está escrito en los cielos. Ese debe ser el mayor gozo, y es el gran resultado que hemos recibido por la muerte de Cristo en la cruz, que mi nombre esté escrito en el libro de la vida, y que un día, como dice el himno, cuando allá se pase lista, qué glorioso, ¿verdad?, yo pueda responder feliz. Cuando digan Mario Cuero, amén, aquí estoy. Amén. Cuando mencionen su nombre en la patria celestial, que podamos responder con felicidad y con gozo. Vale la pena serle fiel a Dios. Démosle fuerte ese aplauso a nuestro bendito Salvador. Aleluya. Por eso el diablo a usted no lo quiere. Por eso el diablo quiere destruirlo, quiere acabar con su vida. Por eso Satanás quisiera destruir mi vida. Porque usted y yo somos hijos de Dios. Porque Dios está con nosotros. Y porque vamos a estar en el lugar que Él un día pudo estar, ocupó, estuvo. Porque vamos a disfrutar del privilegio que Él ya no podrá disfrutar. Entonces, hermano, vale la pena ser fieles y vale la pena seguir adelante y ser agradecidos con el Señor, porque Él murió por usted y por mí. Vamos a estar de pie.